les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Hace mucho no teníamos un tiempo de estudio bíblico. Gracias, esta semana lo podemos reabrir. Aún están pendientes las clases de niños. Personalmente, hermanos, pues fue un mes y medio de situaciones con mi papá, muchos de ustedes saben. Entonces tenía muchos pendientes de tanto de iglesia como de mis estudios particulares. Entonces he estado tratando de ponerme al corriente para poder estar al 100. Además, sumando eso, pues mi salud ya está casi 100% restablecida, pero ha sido gradual, es decir, aun cuando ya no tenemos el virus dejó algunas secuelas, entonces aún me canso mucho y cosas así que ya he ido retomando. Mi sueño también se vio muy perturbado, entonces he estado restaurando por completo mi salud, además de que estoy tratando de ponerme al corriente con las cuestiones de la iglesia, con la maestría y asuntos de mi casa, etc. Entonces, por eso no he podido organizar mi tiempo para los niños, pero esperamos en Dios la próxima semana también ya poder tener esa clase. Una disculpa, pero bueno, vamos a empezar con el estudio de Juan 16, pero antes de eso, ¿qué les parece si oramos para dar gracias porque podemos tener este espacio, porque hemos vuelto, y porque el Señor nos hable a través de su palabra? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, te damos gracias por tu favor, gracias Señor porque tú has tenido cuidado de nosotros, gracias por tu bondad, Señor, que es, Señor, grandísima, Señor. No tenemos palabras, Señor, para agradecer tu amor y tu bondad hacia nuestras vidas. Pedimos de tu bendición por nosotros, Señor, y pedimos que tu favor nos acompañe, Dios, en este tiempo de reflexión y estudio bíblico, Señor, de conocimiento de las Escrituras. Te doy gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, hermanos, a Juan 16, nos quedamos en Juan 15, hace ya casi un mes, Juan 15, y vamos ahora al capítulo 16. Espero que tengan ahí sus hojas de estudio bíblico de Juan, para que ustedes vayan respondiendo. Si no, pónganle pause y vayan corriendo por sus hojitas, porque las van a necesitar. Muy bien, voy a leer primero del 1 al 15. Acompáñenme con su vista, Juan 16, del 1 al 15. Dice así: Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os lo he dicho, estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya, porque si me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, hermanos, parece así como medio trabalenguas, pero vamos a tratar de entender lo que Jesús nos está diciendo en esto. Recordemos, el libro de Juan no está estructurado tanto
cronológicamente. ¿Qué me refiero? Que paso 1, paso 2, como Lucas o como, bueno, como los sinópticos, que procuran un poco más. De hecho, en Juan 13 fue la Santa Cena y todavía hay varios sermones de Jesús o varias pláticas de Jesús. No sabemos si realmente fueron antes o después, pero seguramente fueron ahí, a lo mejor ahí mismo en la Santa Cena pudiera ser, porque Jesús está dando sus palabras de despedida. O sea, les está diciendo que se va a ir y realmente están a horas de que realmente esto suceda. Entonces Jesús empieza a advertir desde el capítulo 15 que el mundo los va a rechazar, que el mundo no va a estar de acuerdo con lo que ellos dicen. Y el capítulo 16 inicia hablando, no sé, realmente no sé por qué hicieron esta separación del 15 al 16, porque es la misma idea, los primeros 4 versículos, que de los últimos del 15. Pero Jesús dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Estaba leyendo a unos historiadores que no son bíblicos, pero que escribieron acerca de la historia judía. Y también habla de un gobernador que se llamó Plinio. Y él hace una como observación de algunos cristianos, que esta parte no la conocemos tanto y no nos gusta tanto, pero hubo realmente mucha gente que desertó o que negó a Jesús. Y dice que cuando Plinio estaba interrogando a algunos para ver si eran cristianos, escribió al emperador Trajano para decirle que algunos reconocían que habían sido cristianos, pero que habían dejado de serlo ya por varios años, algunos quizás hasta 20. Y lamentablemente en medio del heroísmo que siempre vemos de la historia bíblica, también del otro lado hay mucha gente que dejó de ser cristiana porque obviamente la persecución era muy dura. A veces no podemos ponernos en un papel de juicio, claro que es doloroso y triste y nos pone a meditar. Pero Jesús de alguna manera estaba ya, bueno, no de alguna manera, Jesús estaba advirtiendo lo que iba a pasar. Jesús les estaba diciendo, esto va a pasar, pero pues aguanten vara, ¿no? Jesús les dijo, Jesús lo prohibió todo y les advirtió de antemano. Y no quería que nadie pudiera decir que no sabía lo que les había de esperar. Y Jesús dijo que serían dos como momentos o dos situaciones. Una, que serían excomulgados de la sinagoga, que para ellos la sinagoga, hermanos, es un lugar muy, muy importante. La sinagoga ocupaba un lugar clave. Algunos incluso llegaban a decir que la oración no era eficaz sino en la sinagoga, o sea, era como un lugar clave. Y aparte, quienes les hacían daño, todavía estaba hablando Jesús de los judíos, decían que lo iban a hacer en nombre de Dios. El mismo Pablo, fue testigo de eso y fue testimonio más bien de eso, de pensar que lo hacían por amor a Dios. Pero aquí Jesús advierte, no conocen al Padre y tampoco me conocen a mí. Entonces Jesús, hermanos, de muchas maneras y sobre todo en este capítulo, nos dice cosas que pueden pasar en nuestro caminar en el cristianismo en cuanto a sufrimiento y persecución, y Jesús no quería que fuéramos ajenos a conocer esta situación. Y la pregunta 1 de su manual dice, ¿por qué nos habla estas palabras Jesús? Porque Jesús nos dice, según el versículo 1, ¿para qué nos ha hecho Jesús? ¿Para qué nos ha dicho todo esto? En este caso, pues los versículos de arriba, ¿no? Del capítulo 15. Y la pregunta 2 es, ¿por qué nos pueden perseguir las personas y pensar que le hacen un servicio a Dios? Según el versículo 3, ¿por qué la gente puede pensar que está haciendo un servicio a Dios al lastimar a los cristianos? Muy bien.
Ahora, hermanos, del versículo 4, pero la segunda parte se le dice 4b, que es como la segunda parte del versículo, al versículo 15, Jesús nos vuelve a hablar y nos vuelve a consolar con la obra del Espíritu Santo. Jesús está advirtiendo constantemente que se va a ir, que los va a dejar, pero que no los va a dejar solos, que viene algo mejor. Incluso dice, ¿verdad?, que os conviene que me vaya. Ya lo leímos. Y Jesús anima a sus discípulos. Yo no sé si usted puede imaginar a sus discípulos tristes, confundidos, porque para empezar no entendían mucho lo que Jesús les estaba diciendo. Y su líder, su maestro, su amigo que estuvo con ellos 3 años y en quien tenían expectativas que Jesús no cumplió, pero bueno, eso, ellos pues Jesús les dijo, me voy a ir, me voy a morir, pero voy a mandar a alguien que ayudará de una manera incluso mejor de la que yo puedo hacerlo físicamente. Y ahorita lo voy a explicar por qué. La presencia del Espíritu. Veíamos no recuerdo en qué capítulo, me parece que en el 14, que Jesús habla también del Espíritu Santo. Y Jesús menciona al Espíritu Santo ahí como el consolador, ¿verdad? Como el que va a acompañar, como el que va a ayudar, como el que va a soportar. Y aquí Jesús habla del Espíritu Santo como aquel que va a señalar el pecado de nuestro corazón, como aquel que nos va a llevar a la verdad también, como lo mencionaba también Jesús en la otra ocasión. Cuando Jesús dice, esto no los dije al principio, Jesús se refiere al comienzo de su ministerio, cuando bien había llamado a los discípulos. La razón de la demora en compartir con ellos la verdad del Espíritu Santo, aún en los 3 años del ministerio, es que Él estaba con ellos. La presencia física de Jesús serviría para animarlos en momentos de crisis, pero ahora que ya no iba a estar, ahora ante la partida de Jesús, era necesario prepararlos. Otra razón no mencionada aquí en la palabra por la demora de advertirles de estas cosas es que antes no estaban preparados para entenderlas. Jesús compartía las verdades del reino a medida que ellos iban mostrando madurez. Entonces estaban listos para hablar del Espíritu Santo. Y Jesús les dice en el versículo 6, os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendría, mas si me fuere os lo enviaré. Es decir, el sentimiento de tristeza de ellos pues estaba basado en la pérdida de Jesús, pero Jesús los estaba tratando de animar para que ellos pudieran cambiar esas emociones y pudieran entender. La venida del Espíritu Santo no fue meramente para suplicar, la venida del Espíritu Santo no fue meramente para suplir la ausencia de Jesús, sino para completar su presencia. La conveniencia de la llegada del Espíritu Santo lo podemos traducir en 2 maneras. La primera es que era muy bueno para los discípulos y para nosotros, pero en este caso los discípulos era muy bueno no tener que depender de una presencia visible o tangible. Su fe tenía que crecer porque no estaban dependiendo de algo que veían, sino iban a empezar a depender o a vivir por fe. Y lo más importante es que el Espíritu Santo no vendría hasta la partida de Jesús, es decir, la obra completada en la cruz y la resurrección. Antes Jesús había explicado que el Espíritu Santo no había venido porque Él no había sido glorificado, es decir, Él no había completado la obra ni había resucitado. La obra principal del Espíritu Santo se basa en la obra redentora de Jesús. Por eso su venida en plenitud esperaba la realización completa y final de la obra de Jesús. Y por eso les convenía a los discípulos que Jesús se fuera, porque Jesucristo hace su obra, hace su parte, cumple su misión. Pero ahora esta obra redentora tiene que ser
hecha en el corazón de cada uno. Y eso solo es posible a través de la obra del Espíritu. Entonces por eso Jesús está diciendo, les conviene que me vaya, porque ahora esto que ustedes ven y conocen y empiezan a creer, ahora va a ser una obra en su vida. Y hermanos, ese es el milagro de nuestra fe. No vivimos bajo un dominio de órdenes y leyes que cumplir solamente, porque sí tenemos nuestra ley, Dios nos ha llevado a conocer lo bueno y lo malo, pero no estamos bajo un régimen autoritario donde solamente pues tenemos que hacerlo por hacerlo, sino que la obra del Espíritu, algo externo a nosotros, vive en nosotros y nos ayuda a creer y a entender y a que la obra de Jesús sea hecha en nuestra vida. Esos son los regalos más maravillosos de entender las Escrituras, de saber que para leer la Biblia, para vivir, para amar, para perdonar, no es nada más una orden que debo ejecutar porque mi religión lo dice, porque mi fe lo dice, sino que todo lo que el Señor nos ha llamado a vivir es con el auxiliar del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vemos un poco más adelante que es Dios mismo obrando, es la Trinidad, es la tercera persona de la Trinidad, que tiene la misma esencia, que tiene el mismo poder, que tiene la misma capacidad de cualquiera, de padre e hijo. No son menos unos que otros, sus funciones son distintas. Y Él mora en nosotros y nos ayuda a vivir. Y por eso Jesús decía, es que les conviene que me vaya. Recordemos que todo lo que hace el Padre, o todo lo que hace el Señor, es para bien de nosotros, ¿verdad? Y por eso los animaba a confiar. Y dice el versículo del 8 al 12, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Antes de eso, vamos a leer la pregunta 3. ¿Por qué es para nuestra ventaja que Jesús dejó esta tierra físicamente, según el versículo 7? Pregunta 4. ¿Cuáles son las 3 funciones que tiene el Espíritu Santo en el mundo? Y la pregunta 5. Específicamente, ¿de cuál pecado convencerá al mundo el Espíritu Santo, según el versículo 9? Algo que hay que notar es que el Consolador y el Espíritu de verdad son 2 nombres diferentes usados en el libro de Juan, que se refieren al Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no solamente faculta a los creyentes para ser testigos, sino que también tiene muchas otras funciones. Habíamos dicho que Él consuela, que Él ayuda, que Él fortalece, que Él intercede por nosotros, que Él nos inspira a orar, que Él digamos que nos pone el freno para pecar, o nos convence ahorita de pecado cuando hemos fallado. El Espíritu Santo es compañía, tiene muchas funciones en nosotros y en el mundo. Dice, según el versículo 9, Dios había enviado a su Hijo como su representante personal para revelar la naturaleza de Dios y su propósito para el mundo. En el hecho de rechazar ese testimonio, de no creer en Jesús, consiste la esencia del pecado. Ok, déjenme explico esto. Bueno, ahorita explico esto. Dice que Él vendrá porque convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego empieza a explicar de pecado por cuanto no creen en mí. Cuando los judíos crucificaron a Jesús, creían no que estaban pecando, sino que estaban sirviendo a Dios. Pero cuando se predicó después de la crucifixión de Jesús, en Hechos 2:32, cuando Pedro se levantó y les dice, ustedes, el hombre a quien ustedes crucificaron, Dios le hizo Señor y Cristo.
Repentinamente tuvieron la convicción de que habían cometido el crimen más horrible de toda la historia y de que aquello había sido la consecuencia de su pecado. ¿Qué es lo que nos produce el sentimiento de pecado y nos hace reconocerlo? ¿Qué es lo que nos humilla hasta el polvo ante la cruz? Es el Espíritu Santo. Una vez estaba contando un misionero la historia de Cristo en una aldea de la India, valiéndose de una serie de diapositivas que proyectaba en una pared. Cuando puso la escena de la cruz, un indio pasó al frente y, como si no pudiera contenerse, gritó: «¡Baja, baja de la cruz! Soy yo el que tiene que estar colgado ahí, y tú no». ¿Por qué la historia de uno que fue crucificado como un criminal en Palestina hace más de 20 siglos sigue rasgando el corazón a la gente? Esa es la acción del Espíritu, que convence de pecado. Y pecado, hermanos, es errar al blanco, no dar al blanco. Y cuando uno, por eso dice, de pecado porque no creyeron en Jesús. Digamos que esa es la esencia del pecado, el no creer en Cristo, el no tomar en cuenta a Jesús. El pecado consiste en no creer y no obedecer al Hijo de Dios. Y por eso Jesús Él va a comenzar el mundo de pecado, va a movernos a creer. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿A qué se refiere esto? Dice, queda claro que lo que quiere decir cuando vemos que es la justicia de Cristo de la que se convencerá el mundo. Jesús fue crucificado como un criminal. Le juzgaron, le encontraron culpable. Los judíos le consideraron un malvado hereje o blasfemo, y los romanos un elemento peligroso para la seguridad del Estado. Le condenaron a la peor muerte que se reservaba para los peores criminales, marcándole como enemigo de la humanidad y de Dios. ¿Cómo se cambió aquel dictamen? ¿Qué hizo ver en la figura de aquel crucificado al Hijo de Dios, como le pasó al centurión? Es alucinante que haya tantas personas que ponen su confianza para toda la eternidad en un criminal judío que murió crucificado. Es la acción del Espíritu. Es Él el que convence a las personas de la justicia absolutamente perfecta de Cristo, respaldada por el hecho de que resucitó y volvió a la gloria de su Padre. Es decir, Jesús es mi justicia para estar delante del Padre. Por eso a eso se refiere. El Espíritu Santo viene a convencernos de pecado, de justicia, de hacerme ver y entender que la única justicia que yo tengo está sentada a la diestra del Padre, que es Jesús, para poder estar delante de Él. Y dice, por último, de justicia, sí, de pecado, justicia, de justicia y de juicio. Dice, en la cruz es el mal el que ha quedado condenado y derrotado. ¿Qué nos hace estar seguros de que nos espera un juicio? Es la obra del Espíritu Santo. Es Él quien nos da la inquebrantable convicción de que hemos de comparecer ante todos en el tribunal del Señor. Es decir, Él sabe que estaremos un día delante de Dios y todos también seremos juzgados. El Espíritu Santo nos lleva también a ese discernimiento. Jesús termina esta parte diciendo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, es demasiada información por ahora. Dice la pregunta 6. ¿Cuáles son las dos de las funciones del Espíritu Santo en el creyente? Según el versículo 13. Vamos a leer del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije lo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, es como una cadenita. El Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Cómo nos convence de pecado? A través de la verdad que Él nos está mostrando. En este caso entendemos a la luz de las Escrituras. O sea, Él nos lleva a la verdad y ahí es donde Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio.
Y es como esta cadenita, dice, o sea, el Espíritu Santo no trae algo nuevo, es algo que el Padre me da, que me dio a mí y que yo ahora doy al Espíritu para que siga obrando en vosotros. Es como una cadenita que van bajando hasta llegar a nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para con nosotros. Se ponen de acuerdo para bendecir nuestra vida. Voy a leer, hermanos, del versículo 16 al 24. Dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y le decían: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ok, esta parte, hermanos, Jesús les dice: todavía un poco y me veréis, y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Está como muy confuso, pero vamos a explicar esto. Los mismos discípulos dijeron: ¿qué quiso decir Jesús con todo esto? Antes vamos a contestar las preguntas 7 y 8. Dice: el Espíritu Santo no se glorifica ni testifica de sí mismo. Ya lo dijimos, ¿a quién glorifica y a quién testifica? Según el versículo 13 y 14. Pregunta 8. Leemos que el Espíritu Santo nos mostrará las cosas que vendrán. ¿Qué más nos mostrará? Según el versículo 14. Muy bien. La primera expresión de Jesús de un poquito y no me veréis, y seguramente se refiere a su muerte. Un poquito y ya no me vas a ver, pero me van a volver a ver. Se refiere a su dirección, perdón, a su resurrección. Espérame porque ya me perdí poquito. Aquí está. Y Jesús sabía, ¿verdad?, que los discípulos estaban diciendo: ¿qué está queriendo decir? No lo entiendo. Y estaban así todos confundidos. Y entonces Jesús responde y les dice en el versículo 19, Jesús conoció que querían preguntarle, o sea, estaban como que nadie se animaba a preguntarle a Jesús, pero Jesús, en esa omnisciencia, ¿verdad?, obviamente sabía que ellos querían preguntarle. Y Jesús no contesta directamente la pregunta que estaba en los labios de sus discípulos, pero habla de la angustia emocional que ellos estaban sintiendo por lo que Él les había dicho, los había advertido. E inicia su respuesta con esa énfasis de cierto os digo, en el versículo 20, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Seguramente Jesús está hablando aquí de su crucifixión. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesús probablemente está hablando o de su resurrección o de la victoria eterna en Jesús. Y hace el ejemplo de una mujer que es en parto, que duele mucho, pero cuando ya tiene al niño en sus brazos, se ha olvidado del dolor. En estos casos se menciona el tiempo de la angustia, pero del gozo resultante de eso. El dolor es real e intenso, pero el gozo supera la angustia y es lo que se acuerda luego del evento, porque un hijo ha nacido o un nuevo ser ha llegado a la luz del mundo.
Y Jesús en el versículo 22 vuelve a mencionar, ustedes tienen esta tristeza, pero no será para siempre. Os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús, hermanos, espera que la experiencia de la salvación la experiencia de entender su amor en la crucifixión y la resurrección sean el motor que nuestra vida necesita para los momentos difíciles. Por eso Jesús está diciendo, ustedes me van a ver un tiempo y va a doler, pero nos volveremos a ver y vamos a estar mejor y su gozo será cumplido. O sea, Jesús está advirtiendo cómo que íbamos a sufrir y que se iba a ir y que iba a pasar momentos difíciles, pero que no iba a ser para siempre y que la inspiración y la esperanza que podemos tener en medio de las aflicciones es el gozo de saber que el Señor nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo al mundo que que dio su vida por nosotros para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Jesús estaba en esta plática tratando de hacerles ver que el mayor gozo que podemos experimentar, aún en medio del dolor, es el saber que Jesús está con nosotros. Y bueno, aquí dice la expresión os veré otra vez, probablemente también comunica la idea de la unión permanente con Cristo que tenemos ya de un Cristo glorificado por medio del Espíritu Santo. La promesa de que nadie les quitará su gozo no significa que nunca tendrían tristeza, sino que el profundo gozo producido por la vista de Jesús resucitado y glorificado permanecería para siempre en su corazón, independientemente de las circunstancias que lo rodean. Y los versículos 23 y 24, hermanos, nos hablan, dicen, aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid en mi nombre. El judío sí oraba, pero no oraba en nombre de Jesús. Entonces Jesús les estaba enseñando a orar de una forma distinta. Y orar en su nombre, hermanos, me gustó mucho lo que puso un comentarista. Dice, orar en el nombre de Jesús no es... Sí, obviamente es orar, terminar diciendo en el nombre de Jesús porque hemos orado. Todo lo que hemos dicho es en el nombre de Jesús, pero también somos representantes de Jesús en la tierra. Es decir, la invitación es a orar como Jesús lo haría, no como nosotros lo haríamos. Y entonces dice orar en el nombre de Jesús. En esta representación es orar por las mismas cosas por las cuales Jesús oraría si estuviera en mi lugar. Orar con la misma actitud con la que oraba Jesús, es decir, con reverencia, dependencia y sometimiento a la voluntad del Padre, y orar basados en la obra realizada de Jesús en la cruz, o sea, orar con las Escrituras. Me gustó mucho esto, hermanos, y lo voy a repetir porque la pregunta podemos preguntarnos ¿qué me motiva a orar? ¿Para qué hago uso de la oración? Orar significa pedir por aquellas cosas por las cuales Jesús oraría. Orar con la misma actitud con la que Jesús oraba. No vemos a un Jesús, con todo respeto, no vemos a un Jesús decretando, declarando, reclamándole algo al Padre. Nunca vemos a Jesús con una actitud así. Constantemente venía Jesús al Padre con reverencia, dependencia y sometimiento a la voluntad del Padre. Y orar basados en la obra de Jesús, es decir, bajo la autoridad de las Escrituras. ¿Cuál es su motivación, hermano, para orar? Pregunta 9 y 10. ¿Puede quitarnos algún hombre el gozo de conocer a un Salvador viviente, según el versículo 22?
Pregunta 10. En nuestras lecciones anteriores, capítulo 14, pregunta 5, aprendimos la razón de orar al Padre en el nombre de Jesús. El Padre contesta nuestra oración porque la pedimos en el nombre de Cristo. Pero ¿cuál otra razón da Jesús por la cual lo recibiremos según el versículo 24? Y ya voy a leer del 25 al 33 y vamos cerrando este tiempo. Estas cosas os he hablado en alegorías, es decir, Jesús los había dicho como con un velo esas verdades, pero la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habréis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, me gusta mucho esta parte porque Jesús les empieza a decir, les voy a explicar mejor, porque les he explicado quizás con aspectos que no han entendido, pero ahora quiero decirles que el Padre los ama. Y me gusta mucho que esta señal de Jesús, porque mucha gente tiene como ese concepto de un Dios enojado y de Jesús, de un Jesús bueno, o de que déjenme lo encuentro porque está permítanme un poquito. Bueno, ahorita lo encuentro. Pero este énfasis de entender que el Padre nos ama, quería dejarlo muy claro con sus discípulos, porque quizás pudieran tener un concepto erróneo de Dios y Jesús quiso dar énfasis. Todo esto es porque el Padre los ama. Yo voy a la cruz porque el Padre los ama. Se escuchan sus oraciones, no solamente por la obra mía, sino todo nace del corazón del Padre que los ama. Aquí está. Muchas veces se piensa en términos de un Dios airado y de un Jesús bueno, y que Jesús hizo algo que obligó a Dios a cambiar de actitud hacia la humanidad, haciendo que fuera un Dios de amor y no de juicio. Pero aquí Jesús nos dice, te puedes acercar a Dios porque te ama, y eso lo dice antes de la cruz. Jesús no murió para hacer que Dios nos amara, sino porque Dios nos ama, no para hacer que Dios sea un Dios de amor, sino para demostrar que Dios es amor. Jesús vino no porque Dios odiaba al mundo, sino porque lo amaba de tal manera que ha traído a su Hijo a la humanidad para vencer a las tinieblas. Jesús les explica a los discípulos que su obra está concluida. Vino del Padre y ahora por el camino de la cruz vuelve a Él, y el acceso ahora está abierto para todos. Jesús no tiene que presentarle a Dios nuestras oraciones, sino cada cual puede presentarlas. Sí, obviamente no me refiero a que Jesús no sea el mediador, sino que tengamos la plena confianza de acercarnos al Padre, porque Él nos ama y podemos, obviamente Jesús está mediando, no es que no lo necesitemos, sino que podamos saber que ahora bajo la gracia de Jesús, bajo el reflector de Cristo, somos aptos para estar delante del Señor. Hermanos, no olvidemos que toda la obra de Dios es bajo su amor. Y entonces dijeron los discípulos, ay, ahora sí te entendimos, ¿verdad? Ahora sí ya nos explicaste bien
Y ellos mismos reconocen que Jesús sabía todas las cosas, ¿verdad? Y entonces Jesús termina, y es bien interesante porque les dice, ahora creéis, pero viene un momento en que van a ser esparcidos y me van a dejar solo. Bueno, antes de eso, pregunta 12 dice, ¿de dónde viene Cristo y a dónde fue cuando dejó esta tierra? Versículo 28. Pregunta 13, ¿de qué estaban seguros los discípulos de Jesús después de las palabras que habló? Según el versículo 30. Aquí digamos que por fin pudieron o tuvieron ese escalón más de rendición a Jesucristo. Jesús era realista. Les dijo que a pesar de su fe, se acercaba la hora en que le abandonarían. Aquí tenemos algo que es tal vez lo más extraordinario de Jesús. Sabía lo vacilantes que eran sus amigos. Sabía que le fallarían en el momento en que más lo necesitaban. Pero sin embargo, los amaba. Y lo que todavía es más increíble, confiaba en ellos. Conocía a las personas en su peor momento, pero Jesús seguía amándolas y confiando en ellas. Jesús nos conoce en nuestros peores momentos y nos sigue amando. Jesús conoce nuestros fracasos y nos sigue amando. Es perfectamente posible el perdonar a una persona y al mismo tiempo dejar bien sentado que nunca más nos fiaremos de ella. Pero Jesús dijo, sé que en vuestra debilidad van a desertar, pero todavía estoy convencido de que serán conquistadores. Jamás se había combinado así el perdón y la confianza. Qué hermosa lección. Jesús nos enseña a perdonar y a volver a confiar en quien ha traicionado nuestra confianza. Pregunta 14. Jesús nos dice que tendremos aflicciones en el mundo, pero que debemos confiar. ¿Cómo es posible esto? Esta enseñanza tiene el propósito de asegurar, entre otras cosas, que los discípulos tuvieran paz. No cualquier paz, sino la paz que produce la íntima comunión con Jesús. Es un contraste. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Es el hermoso contraste que Jesús marca. El término para aflicción usado aquí traduce un vocablo que es como una presión constante y aplastante. Pero marcando ese contraste, lo que ellos experimentarán en el mundo con la victoria implicada para ellos por la razón de la victoria de Jesús sobre el mundo. El verbo he vencido describe una acción del pasado cuyos beneficios continúan. Confiad, yo he vencido, o sea, venció hace 2000 años, pero el efecto de esa victoria sigue en nuestra vida en medio de la aflicción. Así que, hermanos, este fue Juan 16. El Señor nos indica que nos advierte el sufrimiento, nos consuela con la esperanza y la obra del Espíritu Santo, nos advierte que tendremos momentos de tristeza, pero nuestro gozo un día será cumplido. Y a pesar de que conoce nuestra falta de fe o nuestros momentos de crisis o nuestras debilidades, Él confía en nosotros y nos ha dado una obra a seguir. Y Él termina diciendo, yo he vencido. Hermanos, quiero cerrar este tiempo para orar por ustedes como iglesia y por las peticiones. Me comentaba el hermano Abraham que oremos por la salud de sus padres y de su hermano Ramón. Sí, Ramón, es que no estaba seguro si era Román o Ramón. Tenemos algunos hermanos entre nosotros que han estado malitos de salud. Algunos de ustedes también saben que nuestro hermano Pastor Luna también está pasando por dificultades de salud. Y bueno, entonces la lucha de esta salud está fuerte, así que vamos a orar, hermanos, vamos a orar porque todas son peticiones de salud, así que confiemos, el Señor ha vencido. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu favor, gracias te damos por tu palabra que nos hace ver y entender
que tú siempre has estado y siempre vas delante de nosotros para corregirnos, advertirnos, ayudarnos. Señor, hoy venimos delante de ti porque han sido, Señor, muchas las situaciones que nos han probado durante esta pandemia. Y quizás se vuelven un poco más complicadas o más pesadas, Señor, porque no hay un lugar en donde reunirnos. Pero el Espíritu Santo está con nosotros y tu palabra está con nosotros. Eso, Señor, aún es suficiente para que nuestra vida, Señor, pueda seguir fuerte, vigente, Señor. Padre, yo quiero rogarte por mis amados hermanos que hoy están pasando enfermedad. Señor, rogamos por aquellos hermanos de nuestra congregación que se han sentido mal, que han tenido situaciones difíciles en su salud. Por favor, te pido que toques y tomes el control de su cuerpo, Señor. Que aquellos medicamentos que quizás estén tomando puedan hacer efecto en su cuerpo, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos en la fe. También te pedimos que bendigas a aquellos que amamos, como a los padres de mi hermano Abraham, Señor. Mira, Señor, que ya son grandes. Mira, Señor, que la edad, Señor, va acabando con algunas fuerzas de nuestro cuerpo. Pero tú, que eres el dador de toda fuerza y consuelo, pedimos que sea tu mano con ellos, que los sostenga y sobre todo que tu Espíritu Santo les haga entender y los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Rogamos eso mismo para su hermano Ramón. No desconocemos su enfermedad, pero pedimos que tu mano sea sobre él y él pueda ver cuánto le amas, Dios, a través de este favor, Señor, que tú puedes hacer con él. Señor, permítenos tener pronto buenas noticias también de el pastor Luna y su esposa. Pedimos que su salud también sea restablecida, recuperada, y que así como has tenido misericordia de mi familia y podemos ver la victoria, ellos puedan también verla, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, a los que no vemos, a los que extrañamos, y rogamos que tu mano sea con todos nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo el domingo en el culto de adoración.